quiero hacer una aproximación, ¿no? Es decir, esto de aventurarse a los análisis o a la mirada sobre lo real, sobre lo que pasa, yo creo que siempre es una aproximación, pero en un tiempo como el nuestro, que es un tiempo singularmente en movimiento, pues cualquier diagnóstico, yo creo que es bueno hacer este ejercicio humilde de decir que se trata solo de una aproximación. Por otra parte, ya el Santo Concilio decía que el momento que vive la Iglesia, y está dicho a principios de los años 60, es un momento para nuevos análisis y nuevas síntesis, para un nuevo coloquio, diríamos ya en nuestra jerga, entre la fidelidad y la novedad, ¿no? Como poder ver en este nuevo coloquio, en este nuevo tiempo del permanente coloquio entre razón y fe, entre naturaleza y gracia, entre escatología e historia, entre iglesia y sociedad, ¿cuál es, digamos, ¿no? el momento? Que no es un momento marcado solo por lo que pasa esta semana, por los que cuentan las noticias de esta mañana, aunque sean significativas, porque el fenómeno migratorio, Ceuta, la llegada masiva de inmigrantes es un signo de los tiempos, porque el gobierno convoca pasado mañana la presentación de un informe de prospectiva mirando al año 2050, porque ha muerto Franco Battiato, un cantautor que por lo menos a la gente de mi generación, ¿no? Bueno, pues siempre sus letras y sus danzas, ¿no? Nos suponen, no sé, algo interesante, pero voy a ello. Para empezar, una de las palabras robadas es cultura. Y mira que es una palabra complicada, porque es de estas verdaderamente polisémicas, que vale igual para un roto que para un descosido. Pero la Iglesia, en su misma comprensión de lo humano, hace de la cultura algo sustancial. Ya decía Juan Pablo II que la cultura es el hombre mismo, que se expresa, que piensa y actúa, que crea determinados contextos de valoración y de comportamiento, y que es ayudado o obstaculizado por tales contextos en su tarea de ser plenamente quien debe ser. Dijo también en otra ocasión, la cultura es la expresión del hombre, es la confirmación de la humanidad. El hombre la crea y mediante ella el hombre se crea a sí mismo. Él se crea a sí mismo con el esfuerzo interior del espíritu, del pensamiento, de la voluntad, del corazón. Cultura, dijo el Papa un día en la UNESCO, el Papa Juan Pablo, es aquello por lo cual el hombre en cuanto hombre se hace más hombre. Es más, accede más al ser. En Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II dedicó unos números y nos ayuda a distinguir como tres perspectivas de la cultura. Cultura, culturas y producto cultural. Habitualmente, cuando en los medios se habla de cultura, se habla de productos culturales. Cuando en este tiempo de pandemia salen muchos artistas, muchos, digamos, cantantes o gente del teatro o del cine diciendo que hay que promover la cultura, en realidad lo que se está hablando es de productos culturales. La cultura, inseparablemente unida a la natura, es esa condición de lo humano que dice que el hombre es un ser iniciático o que debe de ser iniciado, que el hombre tiene la posibilidad de ser cultivado, el cultivo de lo humano o iniciación a la vida humana en convivencia. Eso es la cultura. Y precisamente como se da en el tiempo y en la historia y en convivencia, da pie a que existan culturas, como el cultivo radical de lo humano, que atraviesa el tiempo, que atraviesa los espacios, que indudablemente en cualquier lugar del tiempo o en cualquier rincón del mundo
un hombre, una mujer, un niño, una niña, son iniciados y aprenden a andar y a hablar y a caminar y a comer y a descomer y a vestirse y a leer y a hablar y a cantar y a reír y a llorar. Y esto nos da además una gran esperanza en el sentido de la posibilidad de un diálogo. Y eso que en la jerga de la época se llama interculturalidad o multiculturalismo, y que en realidad es una especie de rendición de poner unas realidades culturales unas al lado de otras y ver cómo es posible la convivencia. En realidad, desde la perspectiva radical de la cultura como cultivo de lo humano, siempre da un punto de apoyo, una posibilidad de entendimiento. Evidentemente, luego las culturas concretas precisan un diálogo que es imposible si no hay ese reconocimiento del dato común, de la humanidad recibida, de la iniciación necesitada y al mismo tiempo vivida y cultivada. Estos coloquios producen obras culturales, que son algunas fundantes, radicales: la economía, la educación, instituciones de un tipo o de otro que ayudan a organizar la vida en común. Estos productos culturales tienen una capacidad de influir en las culturas y de plantear de una manera particular la cultura, es decir, el coloquio de fondo entre la naturaleza que somos y el cultivo que precisamos para iniciarnos en todas las dimensiones de la existencia. Así, esto que llamamos el cambio de época es, desde nuestra comprensión de la historia, desde nuestra propia teología de la historia, es una nueva fase de la relación entre naturaleza-cultura. En nuestra comprensión de lo humano, naturaleza-cultura es cara y cruz de la misma moneda, y la gracia. Como bien decía este filósofo español materialista, y sin embargo tan sugerente para los que amamos la realidad, lo real, incluso la filosofía realista como acogedora del espíritu, este filósofo, que es Gustavo Bueno, ya hacía caer en la cuenta en su libro El mito de la cultura hasta qué punto Occidente había sustituido a la gracia por la cultura, en una separación entre naturaleza y cultura, en la cual la cultura ha venido a sustituir lo que a lo largo de los siglos de estos 2000 años de vida cristiana es el coloquio entre la naturaleza-cultura y la gracia, que genera culturas y obras culturales en la historia de los pueblos. A lo largo de la historia cristiana, la gracia se ha incorporado a este coloquio constitutivo de lo humano. La naturaleza cultivable y cultivada es ya un don, una gracia, pero además es agraciada por la gracia, que inaugura una nueva iniciación en la vida cristiana, que se encarna en la Iglesia y que genera obras culturales que jalonan la vida de la Iglesia en las iglesias locales. A lo largo de los 2000 años de historia cristiana, este coloquio ha tenido momentos singularmente intensos. En la primera navegación de la vida de la Iglesia, el coloquio que impulsa a San Pablo, carta a los romanos, carta a los gálatas, ese desafío de una iglesia que tiene que coloquiar en los que tenía alrededor, que son los judíos, y coloquiar con los gentiles griegos, a los que Pablo, lo hemos leído todo este tiempo de Pascua en el libro de los Hechos, está viviendo. Hay otro momento intenso cuando la historia da otro giro. El tiempo antiguo decae y aparece el tiempo medio. Agustín de Hipona y su comentario a la carta a los romanos, su planteamiento de la ciudad de Dios
y de la ciudad del mundo. Cuando avanza la historia de los hombres y el tiempo moderno llama a la puerta, aparece de nuevo el coloquio. Martín Lutero, en su comentario a la carta a los romanos, lo interpreta de una manera. Santo Concilio de Trento ayuda a caer en la cuenta de nuevo de la relación entre naturaleza y gracia en la propia estructura sacramental de la Iglesia. El siglo XX se inaugura con un texto sorprendente, que es el comentario a la carta a los romanos de Karl Barth, desde una perspectiva dialéctica que ha marcado tanto el pensamiento contemporáneo y que es un desafío extraordinario para nosotros que estamos llamados a superar la dialéctica de los contrarios y la forma mentis de esta dialéctica enfrentada que se hace incluso hoy acontecimiento político en la cultura del enfrentamiento, para ensayar una forma de pensamiento trinitario, una forma de pensamiento en el que la búsqueda de un punto de unión, un solo Dios, para ayudar a coloquiar la diferencia en tres personas, nos pudiera ayudar al paso adelante que el Señor, que siempre va delante de nosotros, nos está invitando a dar. Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución Gaudium et Spes, su aparato de citas, nos hace ver hasta qué punto este coloquio que aparece dibujado en la carta a los romanos, de alguna manera también algo en Gálatas y en el pensamiento de los padres de la Iglesia, nos ayudan. Pero ¿cuáles serían algunos puntos en esta época, en este momento de esta relación? Se prescinde de la naturaleza, que queda devorada por la cultura. Así se hace elogio del sujeto sin cuerpo, siendo el cuerpo una especie de ectoplasma que puede ser manipulado, jugado con él, porque en definitiva lo que importa es ese sujeto ideal, detentador del poder, que puede caminar para un sitio o para otro, encaminar incluso su propia condición corporal. Sujeto sin cuerpo, valores que se abanderan en los sistemas ideológicos sin bien, siendo que el valor es el resplandor del bien. Pero nuestra propia cultura, que ha decaído en la pretensión de encontrar la verdad del bien, sin embargo, enarbola valores, que son valores intercambiables, que son valores volátiles, que son valores sin la referencia del bien, o géneros sin sexo, o interpretaciones sin hechos, o ideologías sin realidad, identidades sin rostro. Es una característica para el desafío de este coloquio entre naturaleza, cultura, gracia, puesto que la naturaleza queda como devorada por la cultura. Cultura que a su vez es dominada por los detentadores de los productos culturales, que de alguna forma marcan los estilos de vida, marcan la cultura que cultiva, la cultura que no tiene referencia objetiva, real, corporal, carnal, natural, sobre la que incidir. Otra de las características del momento, características generales, es la misma comprensión del tiempo, del progreso. El progreso y lo que algún sociólogo llama en esta hora el imperio del bien, determinadas visiones del progreso, que además inciden tanto en nuestras formas cotidianas de vida, en lo que comemos o no comemos, en fumar o no fumar, en salir a la calle o dejar de salir, en ir más deprisa o más despacio. Esta especie de imperio del bien, que dice cuáles son las características del progreso, un progreso que tiene además en el Producto Interior Bruto su punto de referencia para decir cuándo verdaderamente las sociedades progresan o no progresan, sustituyen al reino, el reino de Dios y su justicia, el reino de la verdad, de la justicia, de la paz.
Primero, desde una perspectiva política y social, que quieren construir el paraíso en la tierra como fueron las ideologías dominantes en el siglo XX. Ahora, en una nueva fase que pone su acento en la nueva alianza entre el hombre y la máquina para superar lo humano. Para comprender lo humano, otro de los rasgos del coloquio entre naturaleza, cultura y gracia en esta hora, la polaridad identidad-diferencia, que ha marcado la comprensión de lo humano. Somos idénticos, todos, hombres y mujeres, idénticos, en una identidad vista hacia afuera en la que se funda la igualdad, en una identidad mirada hacia adentro, en la que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestra alma, irreductible, inintercambiable, que nos hace diferentes. La identidad al mismo tiempo habla de igualdad, pero la verdadera identidad al mismo tiempo habla de diferencia. Y esta polaridad, identidad-diferencia, de personas en reciprocidad fecunda que genera familia y nación, se transmuta en la nueva polaridad, igualdad-diversidad, de individuos que reclaman el derecho a tener derechos y afirman identidades cada vez más diversas y enfrentadas. Todo este proyecto supuestamente liberador adquiere una importancia decisiva en este proyecto el control de los productos culturales. La educación, los medios de comunicación, el arte, etc., para generar una cultura uniformadora de lo humano, en el que las culturas del multiculturalismo en realidad son una coartada, para hacer que aparezca que se respeta la diversidad al mismo tiempo que se uniformiza toda la propuesta de lo que significa ser persona en relación con otros en la historia. En esta cultura uniformadora de lo humano caben diversas expresiones culturales, siempre que no pongan en cuestión, sino que afirmen la propuesta radical dominante. Y en este coloquio entre naturaleza y gracia, y por lo que a nosotros más nos afecta, hete aquí que la gracia ha sido metida en el armario, que nosotros mismos aceptamos el coloquio entre naturaleza y cultura, aceptando que la gracia esté metida en el armario. Incluso los propios creyentes, pensando que quizás ya no tiene capacidad de regenerar la cultura ni la propia naturaleza humana. Así, en este coloquio, la gracia ha sido sustituida por la cultura. En nuestro caso, pensando que precisamos una cultura cristiana, pero una especie de cultura cristiana sin gracia, una especie de cultura cristiana de solo valores, una especie de cultura cristiana en el que se esconde la gracia, y al decir que se esconde la gracia, en realidad lo que se esconde es el rostro y el corazón de Cristo. La gracia sustituida por la propia cultura cristiana, así el aliento para levantarnos por la mañana y abordar la búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza, no nos lo da tanto la gracia, sino la cultura que ha devorado por una parte a la naturaleza y quiere sustituir a la gracia. Por eso, en esta fase del coloquio, eso que hoy en tantos lugares, ¿no? Porque llevamos unos cuantos meses, la pandemia yo creo que ha sido un acelerador de este proceso, en el que con fuerza hablamos de alternativas culturales, de guerras culturales. Bueno, el mismo acontecimiento de las elecciones de Madrid de las últimas semanas, ¿no? También presentado como la necesidad de una alternativa cultural, una guerra cultural desde los principios del liberalismo. En otros lados se habla de la necesidad de una guerra cultural ante los proyectos, o de una propuesta cultural, o de una alternativa cultural ante los proyectos de ingeniería social que muchas de las leyes últimas en la mayoría de los países occidentales están suponiendo. Cuando
el ministro de Cultura, como secretario de la Ejecutiva del Partido Socialista, escribe hace unas semanas una carta a los militantes del Partido Socialista Obrero Español para explicarles su posición respecto de la laicidad, hablando de la laicidad como religión de la libertad y desplegando el significado de esa religión de la libertad en el conjunto de proyectos legislativos, enlazando además el proyecto legislativo cumplidísimo respecto del aborto, del llamado matrimonio igualitario y los proyectos legislativos de los últimos meses referidos a la eutanasia, a la ley de educación, las futuras leyes llamadas trans o de identidad de género o de protección de la diversidad, pues hablan hasta qué punto este desafío es grande, peligro, trampa para nosotros. Que en este llamado combate cultural, desde la comprensión de la cultura que de alguna forma prescinde de la naturaleza o que la absorbe y desde luego no quiere contar con la gracia, que los católicos, que las iglesias, pongamos más confianza en el poder que en la gracia. Pongamos más confianza en el poder para que los productos culturales nos aseguren una presencia en el mundo de la cultura o nos aseguren una propuesta cultural que haga que los valores cristianos puedan ser propuestos, defendidos, extendidos. Digo, como un riesgo en el límite. Evidentemente que, haciendo una propuesta del edificio en su conjunto, precisamos cultura, culturas y productos culturales, pero no podemos hacer del producto cultural y de los recursos de poder económicos o políticos necesarios para los productos culturales un sustituto de la gracia. El marco cultural, o el marco de lo que pudiera ser la alternativa cultural o la propuesta en esta época, que además la pandemia, insisto, yo he solido decir en este tiempo que la pandemia COVID-19 ha supuesto, en primer lugar, una toma de conciencia dramática de la fragilidad y una toma de conciencia de lo que significa nuestra condición mortal. Y esto es, yo creo, importante para la cuestión de fondo que yo os trato de transmitir. Pero además la pandemia ha supuesto un acelerador en el camino de las grandes transformaciones económicas, sociales, políticas, y la pandemia ha tirado también de la manta para hacernos caer en la cuenta de determinadas situaciones de fragilidad, tanto de la gente que estaba viviendo en la calle, como de la situación de las residencias de mayores, como de nuestras propias insuficiencias a la hora de poder comprender la propia existencia. Ha tirado de la manta y ha puesto de manifiesto la importancia de la familia, la importancia de la comunidad cristiana, al mismo tiempo tirando de la manta, ha puesto de manifiesto nuestra propia fragilidad. Y en el marco donde se desarrolla todo este combate, que para nosotros, por otra parte, llamado, que algunos llaman combate cultural, no debería ser más que una expresión de lo que en la propia vida de la comunidad cristiana hablamos de un combate espiritual. Volvamos a citar a Pablo de Tarso. Pensemos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, cuando nos habla de la necesidad de ponernos en pie y pertrecharnos de diversos instrumentos para poder vivir el combate espiritual. Ese combate de fondo que tiene que ver con vivir contando con que Dios existe y actúa en nuestras vidas, o vivir como si Dios no existiera, o ese otro combate que el libro del Apocalipsis nos manifiesta entre el dragón y sus dos bestias y el hijo de la mujer,
y el pequeño cordero que quita el pecado del mundo y que tiene la capacidad de romper los 7 sellos que parecía que tenían clausurada la historia, ¿no? Pues bien, en este campo de batalla yo creo que el marco de referencia le podríamos dibujar con estos 4 rasgos. Por una parte, el rasgo del paradigma tecnocrático. La economía reivindica para sí una autonomía casi absoluta respecto de la política, la ética y la filosofía. La economía global, muchos de sus instrumentos, las empresas transnacionales, el sistema financiero, la organización del comercio, la división internacional del trabajo, son regidos con reglas del juego internacionales, mientras que la política es fundamentalmente nacional y en algunos casos, como en el nuestro, además cuarteada en 17 sistemas autonómicos. Así, uno de los datos firmes del marco es la pretendida autosuficiencia del análisis económico, el paradigma tecnocrático al que se refiere el Papa Francisco. Otro de los rasgos, simplemente les enumero, es que el consumidor va poco a poco desplazando al trabajador, o se produce una especie de fusión en la que la mayoría de los consumidores en muchas de nuestras actividades de consumo nos estamos convirtiendo en trabajadores de las empresas que detentan o que nos ofrecen determinados servicios. Seguramente sea paradigmático en este campo la banca, pero vamos, quien dice la banca, yo me considero una especie de trabajador de Renfe cada vez que me gestiono mi propia compra del billete o de tenerle que cambiar o lo que fuere, ¿no? Por eso no me extraña ir a la estación de Valladolid, como por ejemplo anoche, en el que los 2 trenes que venían del norte traían 1 hora de retraso y no poder encontrar a nadie en la estación porque toda la referencia era que fuésemos a las máquinas que estaban allí o a la aplicación para resolver el problema. Y de alguna forma el consumidor tiene que llamar a la puerta de sí mismo, de su propio aparato, porque se ha convertido también en trabajador de la empresa que consume. ¿Qué decir de las sucursales bancarias que desaparecen al mismo tiempo que nuestro ordenador o nuestro teléfono se convierte en una terminal del banco que no se pone el sol? Y quien dice estos ejemplos podríamos expresar muchos otros, ¿no? Claro que en este coloquio sorprendente entre consumidor, trabajador, que está además haciendo que los propios sindicatos no sepan muy bien cómo situarse en esta nueva hora, que la propia forma de organizar la vida económica, social, empresarial, laboral, tenga estos nuevos desafíos, hay, digamos, una constante. Porque las enormes posibilidades productivas que la revolución industrial en sus diversas fases ha generado han hecho de la oferta factor determinante de la vida económica. Claro que para ello la oferta necesita domesticar la demanda, cuanto sea posible. Así los estudios de mercado, la publicidad directa o indirecta a través de los medios de comunicación, tratan que esa cierta uniformidad en el comportamiento humano que permite hacer predicciones económicas que decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, sea ahora programada a gran escala. Claro que eso supone, tercer lado del marco, una propuesta de cultura. Esta teledirección de la demanda, es decir, del demandante ciudadano, consumidor, trabajador, es ni más ni menos la propuesta de una cultura, de una, entre comillas, filosofía de la vida. No cabe duda de que en la gestación de este sujeto consumidor han influido muchos factores ajenos a la economía, algunos seguramente más importantes, pero también parece cierto que la economía los ha sabido aprovechar y favorecido por su interés de eficiencia económica. La propuesta de una cultura lleva consigo, desde lo que decíamos antes de la triple dimensión producto cultural, culturas, cultura, un modelo de persona. Por eso el cuarto lado del marco está constituido por un modelo de persona, en cierto modo adiestrado para el mercado y el bienestar a través de una atmósfera en la que respira constantemente una especie de mística del bienestar, a base de agresividad ambiental y privatización
confortable. Es un modelo de persona reducido a individuo. Indivisum in se, autosuficiente, et diviso ab alio, independiente. Autosuficiencia e independencia son el modelo de sujeto, de persona reducido a individuo, que va generando una cierta desconfianza respecto de los otros y un punto creciente de cinismo respecto de las posibilidades de la vida en relación y de las consecuencias que se derivan del propio actuar. Es importante caer en la cuenta de que los dos primeros lados del marco que define el campo de juego, paradigma tecnocrático, consumidor desplaza al trabajador, están protagonizados por el sistema económico dominante en el mundo. Los otros dos lados, propuesta de una cultura y modelo de persona, aunque se derivan de los dos primeros, sin embargo, podríamos decir que el capitalismo multinacional, el neoliberalismo rampante, ha tenido la habilidad, o se ha encontrado, para no caer en lo que pudiera parecerse teorías de conspiración, se ha encontrado con una propuesta protagonizada por la llamada izquierda cultural, el progresismo posmoderno o noventayochista, que propone una cultura y un tipo de persona de autonomía radical, de derecho a decidir, de diversidad de identidades, de ataque frontal a la fuente de los vínculos, Dios, a los vínculos, matrimonio, familia, abierto a la vida, a la nación. La nueva izquierda, que ha sustituido al pueblo por la gente y a las clases sociales por las identidades, que participa de una propuesta constructivista en antropología, en pedagogía y en historia, para lo cual es imprescindible deconstruir. Si nosotros vemos las exposiciones de motivos de las leyes educativas españolas desde el año 90, pero que en realidad podríamos encontrar gérmenes ya de esta propuesta en el Libro Blanco de Educación de Villar Palasí y en la Ley de Educación del 70, Franco viviente, veríamos cómo lo que cataliza en la LOCSE, que marca la propuesta educativa en España en los últimos 20 años, que germina en propuestas anteriores, pero que encuentra ese momento catalizador, en todas ellas aparece una referencia constructivista. Una referencia constructivista que tiene la imperiosa necesidad, a veces propuesta de manera explícita, de deconstruir. De construir una propuesta de persona para construir el individuo. De construir una propuesta de familia, de matrimonio, para generar unas nuevas formas de alianza, de convivencia, en el que el derecho a decidir, el individuo, el poder, en definitiva, se mantengan en antropología y en pedagogía. Y ahora el mismo fenómeno. Vivimos como casi todos estos fenómenos que tienen primero un lugar de cultivo en Estados Unidos, en lo que se llama la French Theory. La French Theory lo llaman así porque a Estados Unidos llega desde mayo del 68, que se vive también el 68 en Estados Unidos, pero que tiene una especial referencia en Europa, en París, ¿no? Y que acogida de nuevo en Estados Unidos, en sus universidades, son el caldo de cultivo de muchas propuestas que luego llegan a nosotros. Ahora estamos viviendo en Estados Unidos con fuerza todo lo que significa las teorías woke, que con esta propuesta de un llamada que en este año de pandemia han tenido tanta importancia, que es una palabra robada, porque woke significa vigilancia, despertar. Y esta llamada a la vigilancia, al despertar, en realidad es una vigilancia para la defensa de una propuesta de identidades y para una permanente sospecha cátara. Un catarismo cultural se impone en la vida de nuestras civilizaciones, con lo cual, como levantes un poco la patita respecto a lo que es políticamente incorrecto, es que llueven sobre ti piedras,
como en aquellos relatos bíblicos, ¿no? Entonces, hay una sospecha permanente. Por ejemplo, estas clases que se están dando en Estados Unidos sobre la blancura, o sobre el heteropatriarcado, claro, es lo que tenemos aquí más de moda esto, pero en realidad es lo mismo, para que todo hombre blanco se sienta singularmente sospechoso, pero sospechoso respecto de sí mismo, como hombre por todas las formas de micromachismo y como blanco por todas las formas de enfrentamiento racial, de desprecio de la negritud, ¿no? Pues bien, en este marco se produce esta sorprendente alianza. Dos lados del marco son singularmente defendidos por el sistema económico dominante en el mundo y sus instituciones, y los otros dos lados del marco son defendidos por el llamado progresismo cultural. Por la izquierda, si es que todavía estos asuntos funcionan. Por eso aparece un pequeño libro, como es el libro Feria de Ana Iris Simón, y provoca esta situación tan sorprendente. No sé si habéis leído el libro, es un libro divertido, desde mi punto de vista bien escrito, pero ¿qué hace Ana Iris? Hace un elogio de su familia, y al hacer un elogio de su familia hace un elogio de la familia. Y ella, que procede de un mundo de izquierda tradicional, de izquierda comunista, de toda la vida de España, ¿no?, de La Mancha, pues con este texto, de alguna forma dice a la izquierda española actual hasta qué punto esta sospecha sobre la familia, sobre las alianzas, sobre la religión, no será al mismo tiempo una traición y un abandono sobre los postulados tradicionales de la izquierda. Por eso es sorprendente ver las entrevistas que se hacen a Ana Iris, porque Ana Iris Simón la llevan entrevistando en los últimos 2 meses personas de los dos lados del arco, en los podcasts que están ahora tan de moda, hablando de medios de comunicación social. Y lo mismo ha entrevistado a Ana Iris Simón los de El Jacobino, que por cierto me parece una propuesta desde la izquierda, una izquierda, como su propio nombre indica, jacobina, bien interesante, como ha sido entrevistada por Juan Carlos Monedero, como ha sido entrevistada pues, luego en el otro lado de los podcasts, pues por todos estos otros, ¿no? Lo del hombre hetero blanco, no me acuerdo cómo se llama este podcast, como también otros podcasts que están en el otro lado, en la plataforma de estado de alarma que acaba de salir, que ha surgido también con el tiempo de la pandemia y que recoge en sus plataformas seguramente las propuestas más extremosas o extremistas desde el punto de lado de lo que quisiera ser una derecha cultural o derecha también política y económica. Y unos y otros tratan de coger a Ana Iris y decir eres de los nuestros. Unos porque tus padres eran del Partido Comunista y otros porque defiendes la familia, sin caer en la cuenta unos y otros que el esquema de enfrentamiento se ha roto, aunque siga valiendo para las campañas electorales, pero que en realidad las propuestas gordas de persona, de familia, de libertad, de relación, de construcción del bien común, bueno, pues tienen hoy esta característica, ¿no? Hay una verdadera guerra en este combate cultural contra la dignidad y el concepto mismo de persona. ¿Cuántas veces lo repite el Papa Francisco? El individuo que se reduce a una especie más entre las especies, el individuo humano, y al que se quiere desplazar del centro de la tierra y de la historia. La vida parece combatida en el invierno demográfico, el aborto, el hambre, la guerra mundial por etapas, la muerte provocada y aceptada para poner fin al sufrimiento, la persona asistida o sustituida en su libertad por las nuevas máquinas, por los algoritmos, para eliminar su tendencia depredadora. La guerra de los poderosos contra los débiles que ya denunciaba San Juan Pablo II en Evangelium Vitae. Francisco dice hoy una economía que descarta y mata. Es un combate espiritual. Pues lo que está en juego es la vida y la libertad de la persona.
Y las armas de esta guerra, por un lado, son la manipulación de la conciencia y la programación del deseo, o bien la promoción de conciencia y la encarnación vocacional del deseo. Hay una especie de totalitarismo emergente en el que los datos, el paradigma tecnocrático, la dictadura del relativismo, lo que yo he llamado antes el imperio del bien, lo que Miguel Ángel Quintana llama el capitalismo moralista, o lo que llamamos hoy también el capitalismo de la vigilancia, están ahí como jugando entre nosotros. Termino haciendo referencia en un término de un poco de tiempo, algunas de estas palabras, ¿no?, que aparecían en el título. Ya he dicho que una de las palabras más importantes robadas, por decirlo así, o sustituidas, o vaciadas de contenido para dar otro contenido, es la misma palabra cultura. Nosotros, que por una parte tenemos en la vida de la Iglesia como uno de los pilares de nuestra propuesta lo que llamamos iniciación cristiana, ¿por qué nuestra iniciación cristiana la vemos tan deficiente? ¿Por qué hacemos tantos chistes con el sacramento de la confirmación como final de la iniciación cristiana y despedida de los que se inician? Porque, como nos han comentado los papas de este tiempo, del concilio para acá, de alguna u otra manera, con unas u otras expresiones, aun diciéndola con la expresión de San Juan Pablo II ahora, una fe que no se hace cultura es una fe que no es completamente asumida ni enteramente vivida. Es decir, no somos capaces en nuestra iniciación cristiana de proponer un coloquio entre la naturaleza y la gracia, que en el tiempo moderno el coloquio entre naturaleza y gracia es un coloquio entre la libertad y la gracia. Porque la naturaleza ha sido descifrada por la modernidad de una manera reduccionista, pero que ahí está como libertad. Más aún, este coloquio nos resulta tan difícil de vivir que para muchos de nuestros contemporáneos la gracia es una enemiga de la libertad. El Evangelio no es una buena noticia. El Evangelio es como decir no a la libertad. Es como poner vínculos a la libertad. Es como disminuir mi independencia. Porque la gracia me vincula, me refiere a la verdad y al amor. Me sitúa entre el fundamento y el horizonte. Por eso, una recuperación de este coloquio entre naturaleza y gracia, que sea capaz de generar cultura, que sea capaz de hacer que la imprescindible cultura para cultivar lo humano esté agraciada por la gracia, que nos ofrece no solamente un modelo de persona, sino una intervención de lo divino. En ese sentido, amigos, si me pedís la expresión, la recuperación de lo sobrenatural, porque en definitiva esta cuestión de naturaleza y gracia, en lo que han sido los debates teológicos de antes y después del concilio, son el debate del natural y el sobrenatural. El debate sobre si verdaderamente para poder coloquiar con nuestros contemporáneos tenemos que meter a Jesucristo en el armario y ponernos de acuerdo en los valores que compartimos. Y de ahí el acento tan grande que hemos puesto en la educación, en los idearios educativos, en una propuesta de educación en valores que casi ya no sabemos lo que significa. O en la propuesta de acción social. Incluso la semana pasada no hemos hecho más que presentar las actividades de la Iglesia. Y reconozcámoslo, lo que tiene, digamos, eco, incluso por parte nuestra, lo que tiene subrayado, son las actividades sociales. Pero las actividades sociales, si no están vinculadas a la Eucaristía del domingo, terminan no significando nada, o siendo perfectamente intercambiables o sustituibles por las que realice cualquier otra organización. De ahí esta importancia. Otra palabra robada en este momento. La COVID-19 y la salida de la COVID-19 está siendo la gran coartada para algo que ya se venía estudiando antes en los diversos foros del capitalismo mundial, se acelere. Es el llamado gran reseteo o el llamado
nuevo inicio, gran reinicio. En realidad es una palabra robada porque la vida cristiana es una permanente llamada a un nuevo inicio. La vida cristiana es una permanente llamada a ahondar en la conversión o a proponer la conversión, que significa un nuevo inicio. La vida cristiana acontece cada año en una renovación, en la vigilia de la Pascua, de nuestro bautismo. La vida cristiana se hace acontecimiento cada domingo, en el que de nuevo acogemos la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y somos enviados, id y anunciad la paz y llevad la paz. Esta iniciativa, ya trabajada en el foro de Davos de años anteriores y en otros lugares de pensamiento del capitalismo mundial, encuentra en el constructivismo este estupendo aliado: construir el sujeto, para lo cual el cuerpo es solo material de trabajo, construir la historia desde los intereses del presente y construir también nuevas identidades sociales y políticas, para lo cual es necesario deconstruir la persona, el matrimonio y la familia, la historia de los pueblos e incluso la identidad nacional. Las ideologías de género son una referencia clave en este proceso de destrucción y construcción, sobre todo en las últimas expresiones queer o de sexo y género fluido, no normativo. Ayer, cuando me encaminaba yo hacia la estación, ayer por la noche, después de estar con Expósito en la linterna, vi un gran cartel que de momento me sorprendió, que es el día 17, día en contra de la bifobia. Bueno, es verdad que luego en pequeño, porque ponían en grandísimo lo de la bifobia, ponían luego en pequeño día en contra de la homofobia y la transfobia. Digo, acabáramos ya esto de la bifobia. Es que claro, decir que a alguien que se le ocurra plantear que eso de ser bisexual, hombre, que lo mismo habría que darle una vuelta. Y que si dices eso pueda ser considerado como una fobia y por tanto que tiene que haber un día internacional contra la bifobia, bueno, pues expresa algo de lo que estamos viviendo, porque el cuerpo tiene que dejar de ser referencia o límite en propuestas ideológicas que han llegado a los parlamentos para convertirse en nuevas y exigentes normas. Ideologías que seducen en nombre de una libertad ilimitada, aterrizan en propuestas asfixiantes que quieren regular todos los aspectos de la vida y de la pandemia. Por tanto, cultura, nuevo inicio, y he hecho referencia antes a la relación cultura, gracia, progreso, reino. Es curioso con lo que está pasando con la palabra persona. La palabra persona, como sabéis, procede en una primera navegación del mundo griego, del teatro griego, de la tragedia griega. Es el prosopon, la máscara que hace posible que un artista pueda representar diversos personajes. En todo ese coloquio que se produce en el mundo de Éfeso, Nicea, Calcedonia, Constantinopla, en todos los grandes debates sobre el dogma cristológico, tan importante en esta hora para poder una vez más unir identidad y diferencia, para que poder entender quiénes somos desde quién es Jesucristo, pues hete aquí que persona, que ha sido gracias a la aportación del diálogo trinitario precisamente la expresión de que somos ontológicamente relacionales, persona que expresa no solamente nuestra manera de comprendernos como sujetos relacionales, hombre y mujer, sino que desde la propia expresión y comprensión persona se comprende la familia y el pueblo en un despliegue de lo que significa la antropología, que con la palabra persona se explicita. Pero hete aquí que hoy, reducida la persona a individuo, la persona vuelve a ser máscara, en el sentido de que el sujeto puede hacer con su propia corporalidad lo que quiera y por tanto adoptar formas distintas. Una expresión, podríamos decir, popular de todo esto es el triunfo de los tatuajes, haciendo de la propia corporalidad de alguna forma una máscara que pueda ser expresión de diversos subrayados, de diversas maneras de comprender o vivir la existencia. Persona vuelve a ser máscara. El individuo
que por una parte, en el elogio de su vida autosuficiente e independiente, se lleva un chasco porque se encuentra con la soledad. Imagino que habréis visto este documental, ha aparecido ya hace algún tiempo, que es la teoría sueca del amor. Como en la teoría sueca del amor, en este documental, se expresa, se hace un balance, y lo hace en balance una familia de un médico sueco que vive como en el tiempo del triunfo fuerte de la socialdemocracia en Suecia. Se hace un planteamiento del elogio del individuo, de su independencia y de su libertad, diciéndole lo importante es que no tengas nadie de quien depender y que nadie dependa de ti. Es, digamos, una propuesta radical antifamilia. Y no te preocupes porque el Estado te lo va a dar. Esto sale con fuerza en la propuesta. Si habéis leído el libro de Schwab, el secretario general de Davos, sobre el gran reinicio, en el que aparece el decálogo del gran reinicio, y uno de los puntos del decálogo del gran reinicio es: no tengas nada y serás feliz. No hace falta que tengas nada para ser feliz, ¿no? Porque el Estado te lo va a dar, el Estado te lo va a asegurar. Pues bien, en la teoría sueca del amor, la independencia se da de bruces con la soledad, con la tremenda soledad de la grandísima cantidad de suecos y suecas que viven solos, de la extraordinaria cantidad de personas que mueren solas. Y este hombre, este médico y su familia, resulta que se marchan a un país de África, no sé si Etiopía o Eritrea, ahora no me acuerdo bien. Y en medio de situaciones tremendas, de pobreza, que él además como médico ejerce, además es un médico cirujano, y aparecen allí algunas operaciones que te da grima verlo, porque tiene que utilizar cualquier instrumento, cualquier cosa, para poder realizar sus operaciones. Pero este hombre, su balance que hace es que en medio del desastre, en medio de la miseria, de la que no hace elogio, por supuesto, pero él valora la importancia de hombres y mujeres que viven en relación, que incluso en medio de los dramas siguen teniendo alegría, y lo compara con la situación de su mundo en Suecia. La persona vuelve a ser máscara, es una palabra robada. ¿Y qué decir del bien, de la verdad, de la virtud, que es sustituida por los valores, por las opiniones, por el poder? De la conciencia, que tiene que ver con esta apertura, este don que tenemos, que es la posibilidad de abrirnos a la verdad, y que se ha convertido en lugar de autonomía, en centro del poder de la persona. Así aparece una de las palabras no solamente robadas, sino transformadas. Una palabra que ha triunfado en la época porque es una traducción sin más del inglés, ¿no?, que es empoderar. Una de las palabras de actualidad en la neolengua de la cultura dominante es empoderamiento. Traducción del vocablo inglés, como sabéis, empowerment. Surge sobre todo en los estudios de género y luego se extiende a diversos grupos sociales. Empoderar es conceder poder a un colectivo desfavorecido o a un individuo para que mediante su autonomía y los recursos públicos que se le ofrecen mejore sus condiciones de vida. En la tradición de la acción social de la Iglesia y de gran parte del movimiento obrero, la expresión a la que empoderamiento quiere sustituir, quizás sin saberlo, es promoción. Nosotros utilizábamos mucho promoción y decíamos que hace falta la promoción frente al asistencialismo. Y hoy, hete aquí, que los que nos roban la palabra y sustituyen promoción por empoderamiento, además ofrecen extraordinarios programas de asistencialismo, extraordinarias propuestas generales de asistencialismo a gran escala, a escala planetaria. Y en el caso de las sociedades occidentales, ante lo que está suponiendo el paso a la siguiente fase de la revolución industrial, un asistencialismo a gran escala que además hace entrar a nuestros estados en una contradicción que veremos a ver si es superable. Si es posible que el estado del bienestar, que precisamente ha hecho al entrar en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en la atención a los mayores, en las pensiones, ha entrado en el territorio de la familia. Y está bien que como familia de familias nos hayamos organizado socialmente,
a través de lo que significa el estado del bienestar, pero somos conscientes de sus consecuencias últimas. En la teoría sueca del amor se ve de manera, podríamos decir, dramática, y en el crecimiento de suicidios y de muertes en soledad trágica, pero entre nosotros se ve también la impotencia que tenemos como sociedad, como familia de familias, para lograr influir en la vida y superar esta dependencia permanente del Estado y su asistencialismo. Pues bien, el empoderamiento en el actual momento de elogio de diversidades e identidades, donde el deseo quiere convertirse en ley y se consagra el derecho a tener derechos, acentúa una lógica de enfrentamientos, pues al leerse la autonomía o los derechos en clave de poder reclamado, el otro siempre aparece como una potencial amenaza o rival. Así, este axioma del liberalismo, mi libertad acaba donde comienza la tuya, es extraordinariamente tramposo, porque si mi libertad acaba donde comienza la de José Manuel, antes o después va a ser un estorbo para mí y le diré, quítate de aquí. Es otra propuesta la que estamos llamados nosotros. Termino haciendo referencia a dos palabras. Una, la palabra vigilancia, que es una palabra de nuestra tradición. Es decir, que el Señor nos dice velad y orad para no caer en la tentación. El Señor nos dice que estemos vigilantes. Y hete aquí que en el campo de las identidades grupales o de las diversidades tiene hoy especial fuerza las corrientes ideológicas que podríamos resumir con la expresión woke, estar despierto, estar vigilante, para salir al paso de cualquier agresión a las minorías. El indigenismo, el Black Lives Matter, el Me Too, los grupos antifa, los nacionalismos identitarios mezclan reivindicaciones legítimas con propuestas emotivistas y de deconstrucción histórica para construir relatos marcados por el enfrentamiento y las luchas de poder que debilitan el orden institucional vigente y le hacen cada vez más débil ante los enormes poderes económicos. Estos, con su enorme capacidad tecnológica para generar opiniones y sentimientos, favorecen el proceso. La pobreza, no poseerás nada y serás feliz, que dicen los del gran reseteo, es una forma también de algo que es valioso, que nosotros defendemos como una virtud de Cristo, ¿no? La pobreza aparece también aquí de alguna manera secuestrada o dado con un nuevo contenido. Vuelvo a insistir, y con esto sí que acabo, en hacernos un llamamiento a la búsqueda de lo que pueda ser una forma de pensar y también una forma de contar que supere el enfrentamiento. Es esto que yo he llamado este pensamiento trinitario, ¿no? ¿Cómo avanzar en un pensamiento trinitario, en una manera de pensar trinitaria, en el que al lado, incluso en nuestros propios diálogos con los otros, en nuestros propios diálogos en esto que llamamos hoy alternativa cultural, incluso combate cultural, no tengamos miedo a la expresión, porque es una expresión del combate espiritual que pertenece a nuestra mejor tradición. Por eso decimos que los cristianos en el mundo son militantes, otra palabra robada, otra palabra que ha sido la pobre sustituida por voluntariado, que es una de las causas de la crisis vocacional, porque el voluntariado da el tiempo que le sobra. Mientras que el que bien ve la vida como vocación, y la vocación laical se llama militancia cristiana, no vive lo que le sobra, sino todo el trabajo, la familia, el tiempo libre, todo forma parte del combate espiritual contra el dragón y sus dos bestias, todo forma parte del anuncio del Evangelio del Cristo, todo forma parte de la peregrinación en la Iglesia. Pero es otra palabra robada. Incluso en nuestras propias organizaciones preferimos hablar de voluntarios. Y la palabra militante nos parece viejuna y nos parece antipacifista. Otra palabra robada, porque se ha sustituido la paz, shalom, plenitud de los bienes y de la justicia, por un irenismo falso, que además es tan mentira que no es capaz de poder abordar la cultura del enfrentamiento. Pues bien, en este coloquio incluso
con los que pueden estar en la plaza pública de la vida en posiciones distintas, es imprescindible en el pensamiento trinitario buscar el punto de comunión. ¿Cuál es la característica del pensamiento trinitario? El poner en coloquio identidad y diferencia. Un solo Dios en tres personas. El poner en coloquio lo que nos une y los diferentes. Os recomendaría otro texto, que es un libro de Álvaro Metol Ferré. Este filósofo amigo del Papa, amigo de Bergoglio, sobre todo cuando estaba en Argentina. Álvaro Metol Ferré es un filósofo uruguayo, por tanto de la zona platense, que participa también en Aparecida y en la preparación de Aparecida. El texto primero de Metol Ferré, referencial, lleva como título algo referido a América Latina, no me acuerdo bien, porque yo el texto lo he conocido cuando fue publicado primero en italiano y luego en español, El Papa y su filósofo. En España está publicado por Encuentro. Pues Álvaro Metol Ferré elogia el papel del enemigo. Desde la lectura del Evangelio, el amor a los enemigos. Y el enemigo, es decir, aquel que incluso puede estar en la plaza pública como delante o enfrente de ti, seguro que tiene algún punto en el que te sirva como despertador evangélico, en el que te haga caer en la cuenta de algo que has dejado en sombra, en el que de alguna forma te convoca a una experiencia de más honda conversión o de una salida misionera más audaz. El pensamiento trinitario tiene que buscar el punto de encuentro con el otro y luego no tener miedo a la diferencia. Y más aún, hacer caer en la cuenta de que la diferencia, si hemos encontrado el punto de comunión, el punto de unión, quizás pueda dar pie a un paso adelante de carácter fecundo, ¿no? Bien, amigos, creo que ya me he pasado del tiempo y es mejor pararse aquí. Ánimo, pues vivimos en una época estupenda en el que, como en pocas veces en los últimos 2 siglos, la Iglesia tiene la oportunidad de ofrecer de nuevo, reinicio, de ofrecer de nuevo la posibilidad del Evangelio y la capacidad que el Evangelio tiene para generar cultura, para establecer alianzas, para hacer pueblo y para desplegar la vida de ese pueblo en un compromiso militante por el bien común. Gracias.